Buenos días, mis hermanos. Es un gusto, un placer poder ser partícipe de este maná celestial. Damos gracias a Dios, Señor, porque Él es bueno, para siempre su misericordia. Bendito Dios. Gracias por los privilegios, Señor. Queremos hacer esta transmisión desde acá de Guayaquil para todo el pueblo de Dios y hasta los confines del mundo, como dice su palabra. Vamos a orar para empezar esta reunión, ¿sí? Esta enseñanza de hoy. Padre, una vez más, Señor, agradecidos por tu bondad, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por los privilegios, Señor, que tú nos regalas cada día. Gracias, Dios, porque tu misericordia nos alcanza, Dios. Te rogamos, Señor, que esta palabra, esta enseñanza, Señor, sea recogida en tu redoma, bendito Dios. Tú la santifiques, la purifiques, Señor, y sea esparcida, Señor, esta semilla, Padre Santo, en todas las tierras, bendito Dios. Que alcance y se cumpla tu promesa, Señor, que tu palabra será predicada hasta los confines de este mundo, Dios. Y ahí será tu venida, Padre. Te agradecemos, Señor, por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de... Interesante. De Lucas, capítulo 19, versículo 28 al 34. ¿Sí? Lucas 19. Dios te bendiga, varón. Lucas 19. Vamos a leer una historia muy conocida. Versículo 28 al 34. Aquí habla de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, ¿verdad? Entonces dice, después de decir esto, Jesús siguió su camino en dirección a Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos, vayan a la aldea que está ante ustedes. Al entrar en ella van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desátelo y tráigalo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan porque el Señor lo necesita. Los discípulos se fueron y encontraron todo tal y como Él les había dicho. Mientras desataban el burrito, sus dueños les dijeron, ¿por qué lo desatan? Y ellos le contestaron, porque el Señor lo necesita. Amén. Entonces, esta es la historia de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que Él utilizó? Un pequeño burrito, un burrito que aún nadie lo había usado, nadie lo había montado, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos una historia de los amigos desconocidos de Jesús, gente que dispuso su corazón, que dispuso sus bienes al servicio del Señor, sin estar preguntando para qué y para quién tantas cosas. ¿Sí? En este último relato que hablamos del burrito, podemos decir que el dueño del burrito tuvo una actitud loable, una actitud generosa, una actitud amable hacia las cosas del Señor, porque los discípulos le dijeron, el Señor lo necesita, ¿sí? Fueron directos, fueron claros, fueron precisos, ¿verdad? Pero también fueron con amor, porque ellos sabían a quién estaban sirviendo, a quién estaban alabando, a quién estaban sirviendo al Señor. Entonces la historia dice que esta actitud loable del dueño del burrito debemos tener nosotros, ¿verdad? Porque este señor me imagino que sabía que quién era el Señor, ¿sí? Y él sabía y tenía constancia y en su corazón guardaba que todas las cosas son del Señor. Entonces, él dijo, lleven nomás, es para el Señor. Nosotros como mayordomo de su gracia, como mayordomo de su amor, ¿verdad? Como mayordomos en los ministerios que el Señor nos ha dado, tenemos que ser así, dar de todo al Señor sin estar preguntando para qué y tantas cosas que a veces decimos, ¿sí? Poniendo objeciones al mandato del Señor.
¿sí? Entonces, vamos a leer el Salmo 24, versículo 1 y 2. Es una historia muy conocida, donde David, ¿sí?, siendo un rey noble y exitoso, ¿sí?, era rey de una gran extensión de terreno, pero él tenía también en su corazón algo bien claro: lo que yo tengo es del Señor, lo que yo tengo no es mío, ¿sí? Él sabía que la tierra que él reinaba, ¿sí?, era pequeño comparado a la grandeza del Señor. Eso lo motivó a él a escribir el Salmo 24, ¿sí?, que tiene como prefacio, pues, como cántico al Creador, un agradecimiento a las alabanzas de Dios que ha hecho, ¿verdad? Y él dice: del Señor es la tierra. Vamos a leer un pasaje más largo, ¿sí?, de Salmo 24. Entonces David sabía de quién era la tierra, David sabía de quién era lo que él tenía. No es que él se lo ganó con su propia fuerza, con sus propios méritos. Todas esas cosas le motivó a David a escribir muchos salmos, ¿verdad? Entonces, el Salmo 24 dice: del Señor son la tierra y su plenitud, del Señor son el mundo y sus habitantes. Todos nosotros somos de Dios, ¿sí? No es que la vida que yo tengo es mía, la vida que tenemos y vivimos es del Señor. Lo lamentable es que la vivimos de tal manera, ¿sí?, no agradando muchas veces al Señor. Entonces, dijo David: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Y él decía de la plenitud es del Señor, todo, absolutamente todo. ¿Por qué decía la plenitud? ¿Sí? ¿Qué es lo que llega a ser pleno en nuestras vidas? Cuando hemos llegado sobre todo a recibir a Cristo en nuestros corazones, nuestra vida es completa. Entonces, la creación de Dios es completa, es perfecta. Él lo dijo en Génesis, ¿sí? Todo lo que ha hecho el Señor es bueno. Y bueno, de parte del Señor, es un sinónimo de perfección. Dios ha hecho las cosas bien. Y David reconocía esto, ¿no? ¿Por qué dice él? Porque él afirmó sobre los mares, la afirmó la tierra, los habitantes, su creación dice que la afirmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Les decía que la parábola de Mateo 25, versículo 14 al 30, ¿sí?, nos habla de los talentos que Dios nos ha entregado a nosotros. Nos ha entregado, ¿sí?, para saberlos administrar, para poderlos administrar, mas no nos los ha regalado, ¿sí?, porque todo es de parte de Dios, ¿sí? Entonces la parábola dice, Mateo 25, 14, 30, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Amén. Entonces, si recordamos Génesis capítulo 1, versículo 26, dice que Dios le entregó la autoridad a Adán, ¿sí?, para que enseñoree sobre las aves, sobre las plantas, que le pongan nombres según su especie, ¿verdad? Entonces, él dice, y le entregó sus bienes. El Señor nos ha entregado nuestros ministerios, nuestros talentos, ¿verdad? Nos ha entregado nuestros dones para que aprendamos a administrarlo bajo su gracia, bajo su misericordia, y que podamos desarrollarlo, y como le dijo Adán, y que se multipliquen, ¿sí? Entonces dice que a uno, volviendo a la parábola, a uno le dio 5,000 monedas, a otro le dio 2,000 y a otro le dio 1,000, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a tu medida de fe. El Señor siempre te va a entregar un bien para que tú lo puedas desarrollar conforme a su voluntad, no a la voluntad nuestra, ¿sí? Entonces, dice el versículo que, pero él que había recibido 1,000 fue y cavó un hoyo. O sea, es lo lamentable. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talento. ¿Qué hacemos? Los escondemos. ¿Sí? Somos llamados a ministrar la palabra de Dios. Somos llamados a ser intercesores delante de Dios y los hombres. Pero el de que tuvo los 5,000, pues dice que los multiplicó. El que tuvo los 2,000 talentos, los multiplicó. El que recibió 1,000, ¿sí?,
dice que lo escondió. Y el Señor dice, volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Sí? Podemos verlo en Mateo 24, del 42 al 44. ¿Sí? Podemos verlo en Apocalipsis 22, 12. Podemos ver la venida del Señor en Apocalipsis 1, 8, Apocalipsis 3, 11 y Primera de Juan 2, 28. Mateo 24, vemos en su prefacio del versículo 29, que dice, la venida del Hijo del Hombre. Y vamos a dar lectura del 42 al 44. Por tanto, estén atentos porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, Iglesia de Cristo, por tanto también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Escuchen, mis hermanos, el Señor ya nos ha avisado. Claro, no dice la hora, ni el día, ni el lugar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar preparados para cuando el Señor regrese. ¿Sí? Y tenemos que tener claro que el Señor nos va a pedir cuenta de los talentos, ¿sí? ¿Qué hemos hecho? El Señor nos ha entregado una mayordomía, ¿sí? Una mayordomía, ¿sí? Sobre los bienes del Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que vemos, todo lo que está alrededor nuestro es del Señor, ¿verdad? Entonces dice que vino el Señor y el de los 5,000 talentos le dijo, mira, Señor, aquí están los 5,000 que dejaste y aquí hay 5,000 más de ganancia. Entonces el Señor viene y le responde y le dice, oh bien, siervo fiel, siervo bueno, le dice. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Sí, entonces nosotros tenemos que trabajar con el talento y con el don que el Señor nos ha dado. El que le entregó los 2,000 también dijo, Señor, me dejaste 2,000, aquí hay 2,000 más. Y el Señor le responde, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir, entra al gozo de tu Señor. Tenemos que estar preparados para esas felicidades del Señor. Y mire cómo les dice al siervo que escondió los 1,000 talentos. Siervo malo. En otras palabras, mayordomo malo. No pudiste hacer un cargo de parte del Señor. ¿Sí? Administramos mal las cosas de Dios. Lo que le dije en algún momento. ¿Sí? Tenemos nuestras vidas y decimos, es mi vida. Pero la vivimos mal, de tal manera que no le agrada al Señor. Y le dice, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debía de haber depositado mi dinero en el banco. Es preferible ser sincero con el Señor. Mira, Padre, reconozco mis debilidades, tengo temor, tengo miedo. Señor, enséñame, como dijo el padre de Jairo, el padre le dijo, Señor, aumenta mi fe. Pero lamentablemente a veces somos así, ¿no? Dejamos todo para última hora y después a las carreras andamos. ¿Sí? Entonces, mis amigos, mis hermanos, esta es una pequeña introducción, porque estamos hablando de la mayordomía que el Señor nos ha entregado. ¿Sí? Lo que tenemos que aprender a administrar. Y un mayordomo es alguien que cuida, que administra bien los bienes ajenos. Es decir, los bienes de su amo. ¿Quién es nuestro amo? En Cristo Jesús es el Padre Celestial. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que aprender a hacer estas cosas? Vuelvo y repito, tenemos que tener claro que Dios es el dueño de todo. ¿Sí? Inclusive de los hombres de nuestras vidas. Nada es nuestro, lo que tenemos es temporal. Nosotros somos aquí, somos peregrinos de esta tierra. Tenemos que recordar que nuestra patria es celestial, que es allá donde vamos a disfrutar mucho más cosas que el Señor nos tiene preparado. Él lo dijo, Él lo prometió, Él dijo, iré a preparar moradas para ustedes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver unas razones básicas para entender un poquito más por qué Dios es el dueño de todo. ¿Sí?
Él es el dueño de todo por derecho de creación. Todos hemos leído en alguna vez Génesis capítulo 1, ¿sí? Donde dice que la tierra estaba desolada y vacía, estaba desordenada, estaba en oscuridad, ¿sí? Era un total caos, todo era tinieblas. Y el Señor comenzó a ordenar las cosas ahí, ¿sí? Comenzó, dice primero, hágase la luz, porque sabemos que cuando hay oscuridad no vemos más adelante. Así es Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Él alumbra nuestra forma de andar y nos hace ver que estamos errados, estamos caminando mal. Entonces viene Dios en Génesis y dice, hágase la luz, y comienza a ordenar las cosas, ¿sí? La luz, la luna, las estrellas, los mares por aquí, la tierra por acá, y comienza a llenarla de vegetación, de animalitos. Y sabemos la historia que al último lo creó Adán, al hombre, su mejor creación. Es decir, que es el sello de la perfección de Dios, la creación del ser humano, ¿sí? Pero nunca le dio un derecho de posesión, le dio un derecho de usufructo, ¿sí? ¿Qué significa usufructo? Es un derecho a usar los bienes de otra persona. Podemos disfrutarlos de todos sus beneficios, ¿sí? Pero tenemos una obligación de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios nuestros. Entonces, mis hermanos, mis amigos que me escuchan, ¿sí? Dios nos ha entregado todo, pero no somos dueños de nada. Él nos dio un derecho, un usufructo, ¿sí? De poder gozar de la naturaleza. Yo venía viajando a Guayaquil y veía la expansión, ¿sí? La vegetación, las montañas, venía bajando de Quito, ¿verdad? Entonces, tantas cosas maravillosas que ha hecho Dios. Miren lo que pasa en esta actualidad, en estos tiempos de COVID, ¿sí? De pandemia. Muchas televisoras nacionales y extranjeras dicen que la naturaleza se ha regenerado, ¿sí? Porque Dios tiene el control de todo. La pandemia no es casualidad, no es que se le ocurrió en el laboratorio, todo lo que digan, ¿sí? Dios tiene el control de todo. El Salmo 104, vamos a abrir el Salmo 104. El Salmo 104 nos enseña otro derecho, otra razón básica, porque Dios es el dueño de todo, ¿sí? El Salmo 104 dice, Dios cuida de su creación. Este es un himno al Creador. Les voy a dejar encargado que lean el Salmo 104, yo les leo una parte, ¿sí? Desde el versículo 24, y dice, tus obras, Señor, son innumerables, todas las hiciste con gran sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Vean el vasto mar. Contemplen su grandeza. En él se mueven incontables seres vivos, lo mismo grandes que pequeños. Allí navegan las grandes naves. Allí está el Leviatán, que creaste para jugar con él. Versículo 27. Todos los seres esperan de ti, que a su tiempo les dé de comer. Si abres tu mano y le das su pan, ellos lo toman y quedan satisfechos. Si te escondes de ellos, se desconciertan. Si le retiras su espíritu, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, vuelven a la vida y así renuevas la faz de la tierra, ¿sí? Entonces, mis hermanos, lo que estamos viviendo hoy en día no es casualidad, ¿sí? Dios tiene el control de todo. Él nos está recordando que tenemos que ser responsables con lo que Él nos ha entregado a nosotros, ¿verdad? La naturaleza está destruida, los animalitos están muriendo, pereciendo, ¿verdad? Los mares están contaminados. Entonces, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado? Lo estamos disfrutando a cabalidad, incluso en la familia. Dios nos ha dado una familia, un hogar, nos ha dado una responsabilidad, el cual vamos a tener que dar cuentas, ¿sí? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? Nuestros hijos no son casualidad, nuestras esposas, nuestros esposos, para las hermanas, no es casualidad que yo decidí, ¿sí? Es plan y propósito de Dios, que el cual, como vuelvo y le repito, tenemos que aprender a ser mayordomos y administrar bien lo que Dios nos ha dado. Entonces, otra razón por la que Dios es dueño de todo, Salmo 104.
¿sí? Por derecho de preservación. Preservación es proteger y cuidar sobre alguien o algo para conservar su estado y evitar que sufra un daño o un peligro, ¿sí? Por derecho de preservación, Dios está evitando mayores daños a la tierra. Por derecho de preservación, Dios está cuidando su creación, incluso nuestras propias vidas, ¿sí? Aunque nos dijeron que tenemos que aislarnos, que tenemos que meter en cuarentena, ¿verdad? Pero es un proceso de parte de Dios. Él está regenerando su creación, ¿sí? Cuando Dios terminó de crear la tierra, no la abandonó. Él sigue cuidando de nosotros. Cada día Él nos alimenta, ¿verdad? Cada día Él nos provee el aire, nos provee el sol, nos provee la lluvia, nos provee el frío, que a veces hasta nos quejamos, ¿sí? Pero Dios sabe por qué hace todas estas cosas, ¿sí? Él evita que suframos un daño. No nos da tanto sol porque nos quemaremos, no nos da tanto frío porque moriremos, ¿sí? Él nos da lo que necesitamos para seguir en esta tierra todavía, ¿sí? Pablo lo tenía claro, ¿no? Pablo describe esta realidad en Colosenses 1, 15, 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente, ¿sí? Entonces, si usted se pregunta por qué hay violencia en el mundo, si usted se pregunta por qué hay confusión, por qué hay contaminación ambiental, nosotros, los seres humanos, hemos sido irresponsables, hemos sido malos administradores de lo que Dios nos ha entregado, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, nos hemos alejado de Dios, como dice en Romanos 1, ¿sí? Cada cual es sabio a su conveniencia, cada cual hace lo que le da la gana, ¿sí? Entonces, aquí están las consecuencias hoy en día. Es lamentable, ¿sí? Y otra razón básica por la que Dios es dueño de todo, tenemos que reconocer que Él es dueño de todo, es por derecho de redención. Génesis capítulo 3 habla del pecado del ser humano, ¿sí? La caída del ser humano. Mas, sin embargo, Dios, en su inmensa misericordia, en su inmensa gracia, ¿sí? Él envió a su Hijo Jesucristo para que a través de Él y por medio de Él seamos salvos, seamos redimidos del pecado. Primera de Crónicas 29, versículo 13 al 16 dice: por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Aquí está hablando el rey David, está reconociendo la grandeza de Dios, ¿sí? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido, ¿sí? Una vez más, David nos da un ejemplo claro de que lo que él recibió no era de él por sus fuerzas, lo que él recibió es porque a Dios le agradó darle. Entonces yo te pregunto, ¿qué Dios te ha dado a ti hoy en día? ¿Qué ministerio, qué talento, qué don Dios te ha dado? ¿Sí? Incluso al momento a veces de las ofrendas, de los diezmos, ¿sí? Nos cuesta dar un diezmo, nos cuesta dar una ofrenda voluntaria. Y David dice: ante ti somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza, ¿sí? Imagínense, nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. Y David dice: Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu nombre. Todo es tuyo. Entonces David dice: todo es tuyo, Señor. Sí, y este pasaje no debería dejarnos de maravillar. Es un texto que nos ubica correctamente dentro de la economía de Dios. Todo es de Él. ¿Qué nos ha costado a nosotros? Nada. ¿Qué hemos hecho nosotros con lo que Dios nos ha dado? Es la pregunta, ¿sí? ¿Qué respuesta le vamos a dar al Señor?
con lo que Él nos ha regalado, nos ha dado el derecho de disfrutarlo, ¿verdad? Entonces, no hay lugar a dudas en cuanto a que Dios es propietario de todo. Y todo es del Señor y nosotros somos simples administradores. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? El Señor, al decirnos que nosotros somos simples administradores, porque nosotros, como les vuelvo y les repito, simplemente somos temporales aquí en la tierra. Job decía en 1:21, decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. También Job nos da un claro ejemplo de que lo que tenemos puesto no es nuestro. Porque todos tenemos claro que el día de la muerte lo único que entra en el cajón es este cuerpo. Nada se va, todo queda aquí en la tierra, todo se deshace aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces somos usuarios temporales, nuestra vida es temporal, ¿sí? Nuestras capacidades, todas las capacidades que recibimos, ya sea por herencia, sean intelectuales, artísticas o manuales, o todo lo que usted pueda hacer, ¿sí? Todo eso viene de parte de Dios. Dios nos da la sabiduría, Dios nos da la fuerza, Dios nos da las riquezas, Dios nos da los talentos, ¿sí? Dios nos da las oportunidades, Dios nos da la salud para que podamos disfrutarla aquí en la tierra, ¿sí? Dios, como les dije al principio, Dios nos da la familia. Amén. Los bienes materiales, dice Primera de Crónicas 29:14, una vez más le leo. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? ¿Qué somos nosotros delante de Dios? ¿Qué es mi carrito delante de Dios? Nada, todo es de Él. Sí, en verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti hemos recibido. La Biblia dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque vienen tiempos difíciles, vienen días malos. Estamos viviendo ya esa parte. Aprovechemos bien el tiempo, sirvámosles al Señor con corazón. Y sobre todo, ¿sí? El Señor nos ha entregado el Evangelio de salvación, el Evangelio de su paz. El Evangelio es la riqueza más grande que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Qué es el Evangelio? Es su Hijo Jesús. Son las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de redención. ¿Sí? Si bien es gratuito, sí, la salvación es gratis, decimos. Pero déjame recordarte algo. A Él le costó. ¿Sí? Le costó la vida de su Hijo, lo más preciado que Él tiene. Le costó la vida de su Hijo. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Él nos ha entregado su más valiosa posesión, su Hijo, la vida de su Hijo, para que nosotros podamos ser salvos. Amén. Y todo dura tanto como dura nuestra vida. Aquí en la tierra, vuelvo y repito, esta camisa se gasta, esta corbata se gasta, ¿sí? Todo es pasajero aquí. Tenemos que apuntarle hacia allá, hacia la patria celestial, porque todo es factible de perderse, de gastarse o de romperse, ¿sí? Nuestra vida, nuestra salud, todo se acaba aquí en la tierra. La sabiduría de vivir radica en que seamos buenos mayordomos y mientras administramos las cosas que Dios nos ha dado, podemos disfrutarlas, ¿sí? Disfrutémoslas bien, porque si las disfrutamos mal vienen consecuencias, ¿sí? Consecuencias por mal administrar la gracia de Dios. Pero los beneficios de administrarla bien son paz, agradecimiento, progreso, sanidad, seguridad, victoria. Y no precisamos temer el repentino regreso del amo, ¿sí? Mientras disfrutemos y hagamos bien las cosas del Señor, caminemos en una vida de rectitud, ¿sí? Vamos a tener la paz del Señor aquí en la tierra hasta que Él venga. Y cuando el Señor llegue, pues podemos decirle, heme aquí, Señor, mira, aquí está lo que me diste, lo he multiplicado. Y seremos recibidos con gozo de parte de Dios. Sería bueno, ¿quién se puede imaginar esta parte? Que te diga el Señor, oh siervo bueno y fiel, entra al gozo, ven, comparte conmigo esta bendición, ¿verdad? Y para terminar, mis amigos, mis hermanos, los discípulos, al desatar el burro que Jesús montara en su entrada triunfal a Jerusalén,
le dijeron al dueño: el Señor lo necesita. Y frente a este desafío, frente a lo hecho por Cristo y frente al privilegio de cooperar con Dios, ¿sí?, nosotros somos simples usuarios temporales. Tengamos la actitud del dueño del burrito, ¿sí? Tengamos esa motivación correcta, porque al final el amo nos dirá: bien, buen siervo y fiel. Sobre todo has sido fiel, ¿sí? Sobre poco has sido fiel. Ven, yo te voy a poner sobre mucho, dice el Señor. Entra al gozo de tu Señor. Mis hermanos, mis amigos que me escuchan, pensemos en esto, ¿sí? El Señor lo necesita. El Señor te necesita a ti. El Señor me necesita a mí para que su palabra sea expandida, ¿verdad? Vamos a orar para terminar esta enseñanza de hoy. Padre, dame la capacidad de discernir y entender tus necesidades a través de otras personas. Tú bien nos dijiste que cuando damos un vaso de agua a un sediento en tu nombre, o si visitamos a alguien en la cárcel, es como si lo hiciéramos para ti. Dios, permítenos que podamos entender este principio, Señor. Que en tu reino, Señor, hay seguridad. Que la generosidad supera cualquier otro tipo de ofrenda, Señor. Incluso supera el diezmo, ¿sí? Por eso esta serie se llama Cuando la generosidad supera el diezmo. Entonces, gracias, Dios, por este tiempo que tú nos has regalado. Te rogamos una vez más, Señor, que tú bendigas esta palabra, Señor, y sea compartida, Señor, hasta los confines de la tierra. Tuya es la gloria, Señor, y nuestras vidas están a tus pies. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.